Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a la segunda sesión de este curso de Historia Constitucional, la Organización Política de México, rumbo al centenario de la Constitución Política de 1917. En esta ocasión nos acompaña el doctor Armando Soto Flores y daré lectura de su semblanza curricular para que todos tengan idea del conferencista y de la calidad de la persona, del académico que nos acompaña el día de hoy. El doctor Armando Soto Flores es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, donde también obtuvo la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Soto Flores es profesor de Teoría Política y Derecho Constitucional en la licenciatura en Derecho y de Poder Legislativo en la División de Estudios de Posgrado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido profesor de Derecho Constitucional en la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. Entre los cargos administrativos que ha desempeñado el doctor Soto Flores se encuentran secretario administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, director general de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, director del Área de Orientación y Quejas de la CNDH, director de Administración de la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, director de Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados. El doctor Soto Flores ha colaborado como autor en artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Parte de sus publicaciones son las siguientes: Teoría de la Constitución, editado por Porrúa en 2007, Sistemas Constitucionales y Políticos Contemporáneos, también editado por Porrúa en 2009, y Sistema Constitucional y Político de los Estados Unidos de América, editado también por Porrúa en 2013. El día de hoy, el doctor Soto Flores se encargará de destacar dos constituciones notables en el mundo, punto de referencia de nuestra constitución política. Le damos un aplauso y recibimos al doctor Armando Soto Flores. Gracias. Voy a tratar de ser, hasta donde me sea posible, muy claro en cuanto a dos sistemas. Espero que nos dé el tiempo suficiente para terminar con los dos. Cuando me pidieron que hablara sobre las constituciones más importantes del mundo, pensé en dos fundamentalmente. Pensé en la Constitución Política de los Estados Unidos de América, obviamente por las razones que ustedes conocen. Finalmente es la primera potencia política y económica del mundo. Y segundo, pensé en el sistema constitucional y político de China, porque China, con los últimos tropiezos que ha tenido, a pesar de eso, sigue siendo la nación con mayor desarrollo económico en comparación a los países de Europa, los países de América Latina e incluso al propio Estados Unidos. Entonces, como el tiempo es corto, les doy una explicación genérica de lo que es el sistema constitucional chino, norteamericano, y me quiero concentrar en una figura clásica que nosotros adoptamos en 1824, y me refiero al sistema presidencial. ¿Sí? Estados Unidos se caracteriza por dos figuras muy importantes: por el sistema presidencialista, por supuesto, y por el sistema federal. Es decir, les va a parecer interesante, pero en el sistema norteamericano, antes de la Constitución de 1789-90, que fue aprobada en 1787 en Filadelfia, había existido un documento constitucional
de un sistema confederado. Antes del surgimiento de la Constitución norteamericana en Filadelfia existió un sistema confederado, pero el sistema confederado fracasó. No tuvo la capacidad ni la forma de poder estructurar y organizar a las 13 colonias, los 13 estados, porque cada uno de los estados se sentía una nación. Había mucha independencia entre una y otro estado. Recuerden que finalmente quedaron 13 colonias que se convirtieron en estados, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la Declaración de Independencia, obviamente la guerra fue impresionante. Estados Unidos recibió apoyo económico tanto de Francia como de España, como de Holanda, para poder vencer a los ingleses, porque no podía vencer a los ingleses. Cuando se dan cuenta los hombres de la independencia, liderados por Washington, cuando se dan cuenta que está en peligro la posibilidad de que tengan otra invasión por parte de Inglaterra, entonces se convoca una reunión en Filadelfia, en donde hay una serie de representantes de cada una de las entidades federativas que iban a discutir, se supone, la confederación, pero finalmente se encierran y lo que discuten es la creación de una nueva constitución. Y ahí surge la constitución política de los Estados Unidos americanos, con estas dos figuras que les doy, que es el sistema presidencial y el sistema federal. Esta es así, en términos muy generales, lo que sucedió. Había gente realmente muy preparada en este constituyente. Y en este constituyente, que estaba dirigido fundamentalmente por Washington, había personajes importantísimos como Benjamin Franklin, el liderazgo de Jefferson, que fue el que finalmente llevó a cabo la Declaración de Independencia, Adams, un abogado muy destacado, y comienzan a estructurar un sistema político, y se los voy así a tratar de sintetizar, muy esquemático, ¿sí? Es un esquema que les ha sido de utilidad, porque finalmente es una constitución que se ha enmendado solamente 27 ocasiones y tiene más de 200 años. En comparación con el sistema constitucional mexicano, pues hay una profunda diferencia. Nuestra Constitución, la del 17 nada más, ha tenido más de 620 reformas. Es un documento constitucional que ha ido creciendo, porque además tiene un sistema de reformabilidad muy flexible, en donde el control durante muchos años del presidente de la República hacía que pudiera reformarse a su antojo, porque el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y los gobiernos de los estados eran fundamentalmente priistas. Sí, lograron muy buenas cosas, incluso hasta el gobierno de Díaz Ordaz teníamos un magnífico desarrollo económico. Fíjense, Díaz Ordaz, ¿sí? Teníamos un magnífico desarrollo económico. Estaban por celebrarse las Olimpiadas, se da un conflicto, el conflicto que ustedes conocen, que es el de 1968, y queda el sistema mexicano total y absolutamente desprestigiado. Algunas gentes han ido escarbándole cada vez más a este conflicto de 1968 y han llegado a la conclusión de que había participación por un lado de Estados Unidos y por otro lado de Rusia, de la Unión Soviética. Fíjense qué curioso, que se metieron a la universidad, a agitar la universidad y lograron su propósito. Crearon un conflicto pues que todavía ahorita es debatido, es discutido, pero que le causó mucho daño a la universidad. 1968. ¿Sí? En fin, este sistema estaba por llevarse a cabo las Olimpiadas,
este sistema quedó muy quebrantado, tan es así que posteriormente económicamente tanto a Luis Echeverría como a López Portillo como a Miguel de la Madrid les fue muy mal económicamente. El país quedó prácticamente devastado, ¿sí? Prácticamente devastado, con una deuda impresionante. En fin, ¿qué fue lo que hicieron los norteamericanos? En el artículo 2 de la Constitución norteamericana, que a la vez se divide en 4 secciones, establece los mecanismos de lo que es la filosofía del sistema gobernativo norteamericano. Que les quede claro una cosa que es muy importante, independientemente que ahorita hable de la parte muy sustancial de la Constitución. Los norteamericanos son pragmáticos por excelencia. Fíjense el término que estoy utilizando. Es su filosofía, me atrevo a decirles. Es la filosofía del pragmatismo. Error, acierto, error, acierto. Y a ellos, en términos generales, les ha dado resultado. Es un sistema capitalista, total y absolutamente capitalista por excelencia. ¿Sí? Por excelencia. Y son los creadores, por la gran influencia que tuvieron, tanto de Montesquieu como de una serie de filósofos de la época, incluso de la propia Revolución Francesa, son los creadores del principio de la separación de poderes, ¿sí? De un poder legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y tenía por razón política que se vigilaran unos con otros, con el objeto de que hubiera contrapeso entre los 3 poderes. Esto dio cabida a que solo las leyes del Congreso no se podían promulgar antes de ser aprobadas por el presidente y que a su vez sometería los nombramientos más destacados. Este es un punto interesante: los nombramientos más destacados en Estados Unidos se sometían a la aprobación del Senado de la República, así como los tratados internacionales. El Senado era quien podía enjuiciarlo y destituirlo, ¿sí? Pero es interesante entender la visión de este Congreso Constituyente de 1787. Fíjense los personajes que encontramos. Obviamente tenemos a Washington, que finalmente había sido el militar más importante durante la Revolución de la Independencia de Estados Unidos de Inglaterra. Tenemos a Madison, a John Jay, a Wilson, a Morris. Las ideas de estos integrantes del Congreso Constituyente se establecieron precisamente en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América. En el sistema presidencial, muy similar con algunas diferencias que las daremos a conocer, en Estados Unidos el presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno en el sistema presidencial. Si ustedes recuerdan las características de los sistemas parlamentarios, hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. El jefe de Estado, en el caso de Inglaterra, que es el caso típico del sistema parlamentario, es la reina. Y quien gobierna, o sea, me estoy refiriendo a quien realmente lleva a cabo las acciones políticas, es el primer ministro. O sea, son 2 figuras. En Inglaterra, con 2 cámaras que ustedes conocen, que es la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Pero la fuerza real reside en la Cámara de los Comunes. Y hay en Estados Unidos también un sistema bipartidista, parecido al norteamericano, pero con nombres diferentes. Por un lado está el Partido Laborista y por otro lado está el Partido Conservador. En Estados Unidos, recuerden ustedes que hay un partido republicano, sí, ¿verdad? Y un partido demócrata. Son las 2 figuras. A ver, vamos a continuar. ¿Qué es el sistema presidencial?
Y es importante que lo entendamos porque cuando ustedes leen la Constitución de 1824, se van a percatar que dos figuras copiamos del sistema norteamericano, con algunas diferencias, pero finalmente fueron dos figuras, la figura del presidente y la figura del sistema federal. ¿Sí? Tres sacerdotes importantes, me estoy refiriendo a Miguel Ramos Arizpe, me estoy refiriendo a Guridi y Alcocer y a Fray Servando Teresa de Mier, los tres sacerdotes, porque eran finalmente los que tenían el control tanto de la economía como de la política como de la cultura. Estos diputados constituyentes de 1824 fueron los que plasmaron el mismo sistema que en Estados Unidos, repito, con algunas diferencias que las podemos tratar. En Estados Unidos, la característica más importante consiste en una separación rígida entre el Congreso norteamericano y el Ejecutivo, personificado en un presidente elegido a tiempo determinado y que es al mismo tiempo, repito, jefe de Estado y jefe de gobierno. El doctor Carpizo, que fue rector de la universidad y que tiene un libro que fue su tesis doctoral, que se llama El presidencialismo, señalaba algunas características fundamentales del sistema presidencial. Una, el poder ejecutivo es unitario. El poder ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente, repito, que es jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo que le da independencia frente a este. En el caso de Inglaterra, quien elige el primer ministro es la Cámara de los Comunes. ¿Sí? La Cámara de los Comunes, el partido que obtenga el mayor número de votos es el que define quién va a ser el primer ministro. El presidente en Estados Unidos y en México nombra y remueve libremente a los secretarios de Estado. En algunos casos, en Estados Unidos, hay ciertos puestos que tienen que ser ratificados por el Senado de la República. ¿Sí? En México ha ido sufriendo una transformación importante. Tan importante que ahora encontramos en nuestra Constitución política 12 organismos autónomos, funciones que anteriormente llevaba a cabo el presidente de la República, ahora las deposita en organismos autónomos, en donde hay una diversidad impresionante de cómo se nombran, ¿sí? De cómo se nombra, por ejemplo, la Comisión Nacional, les voy a dar un ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Sí? Hipotéticamente el presidente no mete la mano, ¿sí? La designación es a través del Senado de la República, no participa la Cámara de Diputados. El Senado lanza una convocatoria, ¿sí? Y en esa convocatoria se establecen las reglas de juego para ser candidatos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y finalmente la comisión define quién va a ser y lo somete a la consideración de la Asamblea General del Senado de la República y ésta resuelve. Ese es un mecanismo de un organismo constitucional autónomo. ¿Se percatan ustedes? Sin embargo, por lo que respecta a los secretarios de Estado, presumiblemente no son responsables ante el Congreso de la Unión, son responsables ante el presidente de la República, pero no ante el Congreso de la Unión. Tienen la responsabilidad de rendir informes continuamente cuando los convoca, por supuesto, el Congreso de la Unión. Eso sí, pero no tienen la responsabilidad ante el Congreso, sino ante el titular del Poder Ejecutivo. Tampoco el presidente ni los secretarios de Estado pueden ser miembros del Congreso. No puede ser integrante del Senado y a la vez ser presidente de la República. El presidente puede estar afiliado a un partido diferente a la mayoría del Congreso. Chequen el caso actual en Estados Unidos. ¿Sí? El presidente Obama
Es un presidente que tiene prácticamente en contra al Senado norteamericano y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pertenecen al partido republicano en este momento, ¿sí? Habría que ver, vamos a platicar un poquito del proceso para elegir al presidente, habría que ver qué es lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque por un lado tenemos a la señora Clinton, una abogada destacadísima, ¿sí? Y por otro lado tenemos a un cubano, creo que de apellidado Cruz, ¿verdad? Senador por el estado de Texas, si no mal recuerdo, que es más conservador incluso que el que quería ser candidato a la presidencia, Trump, sí. Y perdió, sí, coincido totalmente con usted, qué bueno que perdió, porque hacía cada declaración que uno se quedaba, decía, ¿qué es esto, chico? Pero era una realidad, perdió la elección interna, porque previamente hay una elección interna en cada partido político para escoger a sus candidatos, ¿sí? Y el caso, bueno, aquí lo tenemos, Obama es del Partido Demócrata y el Senado y la Cámara de Representantes son del Partido Republicano. Los dos dirigentes son del Partido Republicano. El presidente en Estados Unidos no puede disolver el Congreso. A diferencia en el sistema parlamentario, el primer ministro puede disolver el Congreso. Y obviamente no puede darle el Congreso al presidente un voto de censura en Estados Unidos. El sistema político que impera en los Estados Unidos de América es el régimen presidencial, creado por los constituyentes de 1787, dentro de un marco constitucional como una medida que permitiera sustituir a la denominada monarquía inglesa. Jefferson, que era uno de los ideólogos, quizás el ideólogo más importante del sistema político norteamericano de la época, decía que el presidente sería un monarca electo. Fíjese el término que estaba utilizando. Sería un monarca electo, ante la cual se pronuncia Hamilton, el cual indica que al definir a un buen gobierno, uno de los elementos importantes debe ser la energía del Ejecutivo, para lo cual debe el Ejecutivo contar con unidad, permanencia, recursos que lo sostengan y poderes suficientes. La Constitución dispone que el Ejecutivo va a recaer en el presidente de los Estados Unidos. Tiene facultades expresas y facultades implícitas. Además cuenta con importantes atribuciones legislativas y judiciales. Ahorita les comento que este tipo de facultades, por ejemplo, y creo que lo voy a ver más adelante, quien designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos es el presidente. Los propone al Senado de la República y el Senado los ratifica, ¿sí? Pero además hay una diferencia interesantísima. Los ministros de la Corte en Estados Unidos son vitalicios, es decir, ahí se mueren. En cambio, en el caso de México, los ministros de la Corte duran 15 años, con la excepción que hubo con motivo de los artículos transitorios de la reforma de la época de Zedillo. Por ejemplo, el caso de la maestra Olga Sánchez Cordero duró más de 20 años. ¿Cuánto fueron? ¿No te acuerdas? Fue 22, 23 años duró como ministra de la Corte, ¿sí? Como iban a estarse cambiando paulatinamente, a ella le tocó precisamente quedarse hasta este año, o el año pasado, este año, sí, exactamente. Entonces duró un tiempo impresionante, ganando un promedio bajito de como de 400, 500 mil pesos mensuales. Más o menos para que se den una idea de por qué hay molestia en la sociedad. 20 años ganando esa cantidad de dinero, pues yo no sé. Hijo,
No, es impresionante. Además, el presidente detenta la plenitud del poder gubernamental. Además, igual que en México, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Además de tener poder reglamentario y facultad plena para observar la correcta ejecución de las leyes, el titular del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos en Estados Unidos para ser presidente? Y obviamente para ser vicepresidente, porque acuérdense que en Estados Unidos existe la figura de la vicepresidencia. En México, en la Constitución del 24, también teníamos la figura de la vicepresidencia. La tuvimos. En Estados Unidos se requiere ser ciudadano por nacimiento, tener 35 años de edad y haber vivido dentro del territorio de la República durante un mínimo de 14 años. ¿Sí? ¿Vamos bien? No sé, si quieren hacer algún comentario, vamos a hacerlo. Alguna duda que tengan, pregúntemela, esa es una alternativa. O si ustedes quieren, terminando la conferencia, hacemos los cuestionamientos. ¿Les parece bien? Ahora bien, existe la hipótesis, por supuesto, que la general, porque sí hay una serie de hipótesis en el caso de que el presidente fallezca, o que en caso de que el presidente renuncie. Recordemos el asesinato de Kennedy, recordemos la renuncia de Nixon, ustedes recordémoslos, y en los dos casos quien toma posesión era el vicepresidente. Esa es la norma general, podríamos llamarle. Se pueden dar otras hipótesis, por supuesto, pero la norma general es esa. Y si en caso de destitución del presidente de su cargo, o si fallece, renuncia o queda incapacitado para cumplir con las facultades y los deberes de dicho cargo, será ocupado por el vicepresidente. Y en caso de destitución, fallecimiento, renuncia o incapacidad, tanto del presidente como del vicepresidente, el Congreso podrá determinar mediante una ley qué funcionario desempeñará entonces la presidencia, la cual ejercerá hasta que la incapacidad cese o haya sido elegido un nuevo presidente. En caso de que el presidente sea separado de su puesto, como fue el caso de Nixon, ¿sí?, de que muera, renuncie o se incapacite para dar cumplimiento a los poderes y deberes del referido cargo, pasará al vicepresidente. El Congreso podrá disponer por ley el caso de separación, muerte, renuncia e incapacidad, tanto del presidente como del vicepresidente, y declarar qué funcionario actuará. Creo que está repetida, ¿no? Esta lámina, ¿no? Como presidente en cada caso concreto. Seguimos la siguiente. Este funcionario hará las veces de presidente hasta que desaparezca la causa de incapacidad o se elija a un presidente. El presidente recibirá una remuneración por sus servicios en los plazos que se prevean, que no podrán ser aumentada ni disminuida durante el periodo en el cual haya sido designado, y no podrá recibir durante ese tiempo ningún otro emolumento de parte de los Estados Unidos o de cualquiera de los estados. En la sección primera, numeral 8, esta es importante porque lo hemos visto mucho en la televisión, el famoso juramento, ¿sí? Antes de comenzar a desempeñar su cargo, el presidente prestará el juramento o promesa. Y a mí me llama la atención, porque no sé si se han percatado, que toma el juramento ante una Biblia, y le toma el juramento el presidente de la Corte. Ese es el otro elemento, ¿sí? Le toma el juramento de la Corte. En México se han dado últimamente algunas reformas por lo que respecta a la toma de protesta del presidente, por las razones que ustedes habrán leído. Es decir, cuando el presidente de la República está muy cuestionado y no puede tomar la protesta en el Congreso de la Unión. Entonces se establece que si no la puede tomar, entonces la podrá tomar ante la comisión permanente. Esa es una. O la podrá tomar
fíjense ustedes qué interesante, la puede tomar ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el objeto precisamente de que, independientemente que tiene la legalidad, yo le llamaría la legalidad, no la legitimidad, de haber sido electo presidente de México, pues que rinda la protesta, que rinda el juramento. Y el juramento en Estados Unidos dice: juro o prometo solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que guardaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades. Y lo tienen en inglés, ¿sí? Y lo que les comento, normalmente es el presidente de la Corte Suprema quien toma el juramento. Y no es en el Congreso, esa es otra cosa interesante, es en la parte de afuera, ¿sí? En la parte de afuera, donde casi invariablemente está obviamente el presidente que sale y el presidente que entra, y casi invariablemente está su esposa. Va a ser interesante cuando Clinton tome la protesta, porque detrás de él estará, por supuesto, su esposo, que ya fue presidente. Es más, el día de ayer, no sé si vieron ustedes la televisión, sí, detrás del presidente estaba precisamente Clinton. Pero dicen que es una mujer brillantísima, una abogada fuera de serie, ¿sí? Vamos a ver qué papel, si es que gana, va a desempeñar. Vamos a verlo. En el artículo 2, sección 1, también se establece algunos datos relacionados con lo que gana el presidente de Estados Unidos, ¿no? Dice: el presidente recibirá una remuneración por sus servicios, la cual no podrá ser aumentada ni disminuida durante el periodo por el cual haya sido elegido, y no podrá recibir durante ese tiempo ningún otro emolumento de parte de los Estados Unidos o de cualquiera de estos. El sueldo actual del presidente es de $400,000 al año. Bueno, eso es lo que dice. La Constitución dispone, ya lo volvemos a repetir, que el Ejecutivo recae en el presidente de los Estados Unidos de América y tiene facultades amplias. Es un presidente muy poderoso, ¿sí? Y cuenta con importantes atributos legislativos y judiciales. Ahorita vemos cuáles son estos atributos. El presidente detenta la plenitud del poder gubernamental, es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene poder de reglamentación y observa la correcta aplicación de sus leyes. Fíjense lo que se señala: el presidente como comandante, que es una figura que ahí sí es muy similar también a la de nuestro país. El presidente será comandante en jefe del Ejército y de la Fuerza Armada y de la Marina de los Estados Unidos y de la milicia de los diversos estados cuando se las llame al servicio activo de los Estados Unidos. Podrá solicitar la opinión por escrito del funcionario principal de cada uno de los departamentos administrativos con relación a cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos empleos. El presidente es otra facultad importante que tiene y también está establecido en el artículo 2, sección 2, número 2, el presidente puede celebrar y ratificar tratados siempre y cuando cuente con el respaldo de al menos 2/3 de los senadores. También tiene potestad de nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a los embajadores, a los cónsules, a los ministros y demás altos funcionarios, siempre y cuando cuente nuevamente con la aprobación del Senado de la República. Durante el tiempo en que el Senado no esté reunido, ese es un punto que incluso ya hubo algunas experiencias, el presidente puede nombrar funcionarios, pero sus nombramientos son provisionales. Termina al final del siguiente periodo de sesiones del Senado, debiendo solicitar el refrendo de la Cámara de Senadores.
Se han dado ya hipótesis a principios del siglo XIX en donde se nombraban a ministros de la Corte ante la ausencia del Senado y ha habido casos en que el Senado ha rechazado el nombramiento del presidente de los Estados Unidos de América. La remoción puede ser hecha mediante la notificación por orden del presidente y en ese caso se hace efectiva en el momento de la comunicación de la noticia, hecha mediante un nuevo nombramiento que opera como revocatoria de la comisión confiada al causante, entrando en vigor por los actos que cumplen el nuevo designado. La responsabilidad presidencial, este es un punto también muy debatido. Estamos hablando de la responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo. El presidente está obligado a presentar cada cierto año un informe al Congreso sobre el estado de la Unión. Además, recomendará las medidas que él estime necesarias y convenientes. El presidente puede convocar a una sesión extraordinaria o a una o ambas cámaras del Congreso. Si ambas cámaras no pueden ponerse de acuerdo en una fecha del comienzo del periodo del receso, el presidente puede suspender a las dos, fijándole las fechas que considere oportuna para la reanudación de las sesiones. ¿Cuáles son las facultades legislativas? Miren, este es un punto interesante. Si ustedes recuerdan el contenido de nuestro artículo 71 constitucional, ¿qué es el 71? Las facultades para iniciar leyes, ¿no? Es fracción primera, segunda, tercera y cuarta, si no mal recuerdo. En el caso de Estados Unidos no hay ningún artículo que establezca específicamente las facultades legislativas que tenga el presidente. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues utiliza, por supuesto, a los integrantes de su partido en el Congreso norteamericano para presentar esas iniciativas. ¿Sí? La facultad de veto y la iniciativa legislativa, aunque es un veto limitado, igual que en el caso de México, recuerden que el presidente tiene también un veto limitado, puesto que pueden ser superados por el voto de las 2/3 partes de cada una de las cámaras, en caso de que resuelvan ratificar la ley. Esta función es la que representa el verdadero poder que tiene el presidente sobre el Congreso. Claro, si el Congreso es demócrata, tiene obviamente mucho mayor poder, pero si el Congreso es contrario a... porque por eso se habla en Estados Unidos de la democracia dividida. Fíjense que la terminología que utilizan. Por un lado el presidente de un partido y el Congreso por otro partido. ¿Sí? La facultad del mensaje anual al Congreso en el cual puede proponer la legislación, que considere necesaria y en caso de que éste no actúe puede convocar a una sesión especial. Es importante mencionar que a través de estos mensajes el presidente se plantea verdaderos programas legislativos al Congreso, la facultad de influir en la opinión pública e incidir en la aprobación de una legislación en el Congreso. Las facultades judiciales, ya se las comenté previamente. El presidente es el responsable de la designación de los jueces federales y de los ministros de la Corte Suprema y que estos sean ratificados por el Senado de la República. Como otra facultad del Ejecutivo es la de otorgar el indulto total o condicional a los convictos que hayan vulnerado las leyes federales, con excepción del caso de traición. El presidente, como comandante en jefe, tiene la autoridad para establecer tribunales civiles en un territorio insurgente ocupado por las fuerzas nacionales norteamericanas durante un conflicto armado. El juicio político. Recuerden que también en nuestra Constitución hay un apartado de responsabilidades. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de ser sometidos a un juicio político y recibir una condena. Fíjense las hipótesis: traición, cohecho y otros delitos graves y faltas leves.
Fíjense, y faltas leves. En el caso de México, ustedes lo recuerdan, delitos graves del orden común y delitos por traición a la patria. En la Constitución del 57, los constituyentes habían establecido una falta grave que la desaparecieron de nuestra Constitución. Cuando el presidente incurriera en violaciones a la Constitución, se le podía llevar a cabo juicio político. Pero cuando se estableció la Constitución del 17, la hicieron a un lado. ¿Sí? Ya no hay, el presidente puede incurrir, al menos hipotéticamente, en violar artículos de la Constitución, pero no se le puede seguir un juicio político. ¿Sí? Yo creo que ahí eso sí es delicado. Eso sí es delicado. ¿Por qué razón? Bueno, porque pensemos, por ejemplo, si ustedes lo recuerdan, en el artículo 29 constitucional, la suspensión de garantías, en donde participa la Cámara, el Congreso de la Unión, ¿sí? Participa la Suprema Corte de Justicia en una declaración de suspensión de garantías por una causa determinada. ¿Sí? Hace mucho que no hay suspensión de garantías. Las últimas fueron las que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente era Manuel Ávila Camacho, ¿verdad? Manuel Ávila. Ahí suspendieron garantías. Y entonces, contra los japoneses, las gentes de origen japonés, los agentes de origen alemán y las gentes de origen italiano, cuando declara la guerra a México. Ahí hay suspensión de garantías. Durante todo el siglo XX nunca hubo suspensión de garantías. ¿Sí? En la época de Juárez sí hubo continua y permanentemente suspensión de garantías, porque la época pues era muy crítica. Pero si ustedes se dan cuenta, recuerden un caso clásico y de risa, el de Clinton, cuando se iba a iniciar un juicio por mentiroso, ¿sí? Hasta que finalmente aceptó, y entonces eso le permitió seguir siendo presidente. ¿Sí? Fue un caso que daba risa, ¿no? Pero es un caso interesante el de Clinton, ¿no? ¿Seguimos? El secreto del control del Poder Ejecutivo sobre la burocracia federal radica en 3 pilares. Estábamos hablando de Estados Unidos. En primer lugar, la presidencia es una institución que delega funciones y responsabilidades en el entramado burocrático del gobierno federal. En segundo lugar, la burocracia federal responde a una organización jerárquica en la cual el presidente ocupa el mayor rango. Por último, la Constitución hace al presidente el jefe del Ejecutivo, dándole la facultad de nombrar con aprobación del Senado y remover su cargo a cualquier funcionario de su administración. La secretaria de Estado, por ejemplo, que es un puesto importantísimo. Recuerden que la señora Clinton, sí, sí, ¿verdad? Fue secretaria de Estado con Obama. ¿Sí? ¿Mande? En el primer periodo. En el segundo periodo ya no fue la secretaria de Estado. ¿Seguimos? El gabinete, o sea, cuando hablamos del gabinete, tanto en Estados Unidos como en México, pensamos inmediatamente en los integrantes de la administración pública, sobre todo los secretarios de Estado. Y creo que ahora, con toda la independencia y autonomía que existe, obviamente, el presidente de la República tiene una gran participación porque propone, porque rechaza, porque influye para el nombramiento de los titulares de los órganos autónomos. ¿Sí? Y además, recuerden el procedimiento para nombrar a los ministros de la Corte en México. Quien propone es el presidente de la República. ¿Sí? Claro, no es muy aplaudido a los que ha propuesto, al contrario, ¿sí? Los últimos que ha propuesto finalmente no tienen ni el nivel, ni la experiencia, ni el rango suficiente para ser ministros de la Corte. Pero bueno, sigue siendo un sistema presidencial. El gabinete es el cuerpo de asesores del presidente. Tiene que ser ratificado por el Senado.
tienen como función principal manejar asuntos de carácter nacional y de carácter internacional. Por lo general se reúne cada semana con ellos con el objeto de deliberar junto con el presidente la toma de decisiones. El gabinete no ejerce influencia en la función del Ejecutivo, toda vez que es el presidente quien designa precisamente a los jefes de los departamentos. El presidente es quien responde de la actuación ejecutiva en conjunto sin que exista la posibilidad de que el Congreso pueda exigir responsabilidad a los miembros del gabinete de manera individual. Este es un caso interesante. O sea, hay una oficina, así se llama, Oficina del Presidente, en los Estados Unidos de Norteamérica. Se compone de 12 organismos técnicos incorporados directamente a la presidencia que reúnen aproximadamente a 5,000 personas, entre expertos y consejeros. Su función principal es informar, auxiliar y asesorar al presidente en diversas materias y en la solución de asuntos específicos. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. No tenemos el proceso electoral, sino para explicarlo. Chécate, a ver si, o no, bueno, sí, pero me interesa mucho que conozcan cómo se lleva a cabo el proceso electoral para elegir al presidente de Estados Unidos. Creo que lo tienes en la UCD, blanquita que te di. A ver, chécalo. A ver si ahí está. Lo tenemos en un documento que se llama El devenir histórico del proceso electoral en los Estados Unidos. A ver si lo encuentras. A partir de Barack Obama, después de esta última debe estar, pero si no está en la blanca. Mientras comienzo y les voy explicando. El caso de los presidentes en Estados Unidos. Y es interesante entenderlo porque hay una serie de figuras que no son muy conocidas si no nos metemos a analizarlas y a estudiarlas. ¿Por qué razón? Porque nunca han aceptado un sistema de elección directa desde 1787, ¿sí? A diferencia del sistema de elección que tenemos en México, que es un sistema de elección directa. En el caso de Estados Unidos es un sistema de elección indirecta, y está conformada por un colegio electoral. Hay un colegio electoral que tiene el mismo número equivalente de senadores y de representantes. No sé si me estoy explicando. A ver si me lo encuentras. El número de electores
En Estados Unidos son 538. 538. Estos electores son electos directamente. Los electores son electos directamente. Y hay una diferencia importantísima del número de electores por la cantidad. A mayor población, mayor número de electores. ¿Sí? Y que será, repito, el equivalente al número de representantes. ¿No lo encontraste? Sí. Okay. A mayor número de representantes y obviamente a 2 senadores. Por ejemplo, les voy a dando algunas cifras para que ustedes vayan midiendo. Por ejemplo, repito, son 538 personas las que se complementan en el colegio electoral. Son diversas etapas para elegir a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Si lo tengo en PowerPoint, va a ser más fácil que lo entienda, pero mientras me voy a adelantar. Por ejemplo, Alabama tiene 9 electores, correspondiente a 9 votos. Les voy a dar, pero hay un estado interesantísimo, California. California tiene 55 votos. ¿Sí? 55 votos tiene California. Nueva York tiene 31 votos. Texas tiene 34 votos. Florida tiene 27 votos. Ahora les explico algo que dan a decir, bueno, ¿cómo sucede? Son 538 votos porque ya incluso la capital, me estoy refiriendo al Distrito de Columbia, tiene 3 votos, y lo mismo estados como Alaska tiene 3 votos, Hawái tiene 4 votos. Por eso les repito, a mayor número de electores, mayor número a mayor número de representantes, mayor número de electores. ¿Sí? ¿Cómo se conforman estos 538? Ya ustedes se percataron el número, y es exactamente el equivalente al número de senadores y al número de representantes. O sea, eso está claro, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Les voy a dar por qué es tan interesante esto. Y bueno, y ahorita entramos nuevamente a esto. ¿Qué sucede en una elección, por ejemplo, en California? En California son 55 votos. Los electores son nombrados ahí sí a través del voto directo, ¿sí? Del voto, los electores. Los partidos proponen y son electos por el voto directo, obviamente de la propia ciudadanía. Pero hay una cosa que parecería ser que es injusto, que el partido que pierde la elección, por ejemplo en California, vamos a pensar que son 55 votos, o hipotéticamente para que no se me dificulte tanto, que son 50 votos, y de los 50 votos, 26 votan por el Partido Republicano. ¿Está claro? Y 24 son del Partido Demócrata. Ahí ganó la elección el Partido Republicano. ¿Qué pasa con los otros 24 votos? Fíjense qué cosa tan increíble. Lo que sucede es que los otros 24 votos se suman, ¿sí?, al partido que ganó los 26 votos. ¿Está claro? O sea, los 55 votos son del Partido Republicano. Entonces, bueno, se han dado fenómenos, 3, 4 fenómenos, ahorita tengo aquí algunos, en donde
el presidente que tuvo mayor votos directos, a la hora de la elección del colegio electoral pierde la elección. Exactamente. Es un caso clásico. Tuvo mayor número de votos y ahorita les digo la cantidad de votos. Sin embargo, al momento de la votación, ¿sí?, los electores no votaron por Al Gore, sino votaron por Bush. Pero también hay un fenómeno que ustedes deben recordar. El hermano de Bush en ese momento era el gobernador de Florida. Y ahí fue en Florida donde se decidió la elección presidencial. Digo, por eso les digo, bueno, es un sistema de elección que lo continúan, ha permanecido, han pretendido cambiarlo, pero no han podido. No han podido cambiarlo, ¿sí? Eso es para que tuvieran una noción general. Ya después los votos se mandan al Senado de la República y en compañía de los representantes se hace la votación y quien tiene 270 votos gana la presidencia de Estados Unidos. ¿Sí? Ese es el sistema democrático en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el presidente, lo vuelvo a repetir, no es elegido directamente, sino a través de un procedimiento que depende de la actuación de los partidos políticos y de lo que establece la Constitución. En la Constitución norteamericana para nada se menciona los partidos políticos, a diferencia nuestra que en el artículo 41 sí los menciona. El jefe del Ejecutivo se elige indirectamente por medio del colegio electoral. La Constitución autoriza a cada estado a escoger votantes para presidente y vicepresidente, siendo su número siempre el mismo. La composición y funciones del colegio electoral se encuentran estrictamente definidas en la Constitución, pero el método para escoger a los votantes queda a cargo de los estados. Al principio, muchos de estos no preveían la elección popular de los votantes, pero en la actualidad se eligen por sufragio popular directo en todos los estados. Han existido normas diversas para ordenar el método por medio del cual se eligen a los electores de los colegios electorales. Hay 3 sistemas, ¿sí? A principios del siglo XIX solía emplearse el voto popular en conjunto, el voto popular por distrito y la elección a cargo de la legislatura estatal. Recuerden que en México durante todo el siglo XIX la votación para el presidente de México era similar a la norteamericana, era a través de colegios electorales. El sufragio directo surgió hasta la época de Madero. Una reforma constitucional que llevaron, si no mal recuerdo, en 1910, es cuando ya establecieron el voto directo. Y en el 17 se ratifica. Y se ratifica, por supuesto, la no reelección, ¿sí? A partir de 1836, con algunas excepciones menores, por ejemplo, la legislatura de Carolina del Sur seleccionó a sus electores hasta 1860. Todos los electores presidenciales han sido elegidos en reglas similares. Esto es, se elige a los electores por medio del voto popular. El candidato que obtiene la mayoría del voto de un estado adquiere el apoyo de todos sus electores, lo que les estaba comentando hace unos minutos. En la actualidad, ese es el método que se emplea en todos los estados de la nación, con una excepción menor. Los estados de la Unión no tienen igual peso electoral, en virtud de que los estados pequeños cuentan con solo 3 electores, como es el caso de Alaska, las Dakotas, Wyoming, Vermont, Delaware, Montana y el Distrito de Columbia, en tanto que los grandes son determinantes para la elección. Es además importante añadir que en la elección que se realiza de compromisarios en cada estado, al partido que gana el mayor número de ellos se le adjudican todos, ¿sí? Se le adjudican todos. Tipos de elecciones, como estamos viviendo actualmente el sistema electoral en Estados Unidos, el sistema político electoral de Estados Unidos. Hay elecciones primarias, hay elecciones generales,
hay fuera de año, hay especiales o a mitad de periodo. Las dos primeras se celebran en los años pares, incluyendo las elecciones políticas para el Congreso, aunque el Senado en Estados Unidos no tiene una elección total del número de senadores, es un tercio el que se va eligiendo creo que cada 4 años, si no mal recuerdo. Ahorita lo vemos. Las elecciones primarias, porque escuchamos y escuchamos, pero no entendemos, ¿sí? ¿Cuáles son las elecciones primarias? Por medio de estas se selecciona un candidato dentro de varios de un mismo partido. El seleccionado se presentará a la elección general y será el representante del partido político. Las fechas de las elecciones las establecen los gobiernos estatales y locales. Estos son mecanismos que quise poner para ver si pudiera ser un poquito más claro. ¿Ok? Elecciones generales. Son para elegir a los candidatos elegidos en una elección primaria para los cargos locales, estatales o federales. Se elige al mejor facultado, hipotéticamente, para ocupar un cargo público de entre los que se presentan por cada partido y los que se presentan como independientes, porque ha habido ya en Estados Unidos candidatos independientes, ¿sí? Pero a la hora de la votación no han obtenido un solo voto, a pesar de que le han metido toda la lana del mundo. No recuerdo el candidato exactamente, y no lo logró, ¿sí? ¿Sí? Son las elecciones fuera de año, en el caso de una renuncia, en caso de una muerte, etcétera, etcétera. Adelante. Elecciones especiales. Tienen carácter específico y se invocan en cualquier periodo, por ejemplo, para elegir a una persona para un cargo público vacante. Cada 2 años, esta es una cosa interesante también. Nosotros las elecciones de la Cámara de Diputados es cada 3 años, de la Cámara de Senadores es cada 6 años, pero en el caso de Estados Unidos, la Cámara de los Representantes es cada 2 años. Lo que significa que invariablemente están en campaña, ¿sí? Porque además, como se acepta la reelección indefinida, pues quieren seguir siendo, obviamente, representantes. El puesto que ocupan estos es por 2 años, y un grupo minoritario, que es el de 1/3 de los senadores, ese es que le había comentado, permanecen por un periodo de 6 años. También se eligen a los gobernadores locales y estatales. Esta es una lámina que quise poner para que vean ustedes cómo se lleva a cabo el proceso electoral. Definir el candidato de cada partido mediante elecciones internas. Asambleas partidistas, que es un sistema cerrado, que le llaman caucus. Elecciones primarias, contiendas electorales directas. Convención nacional, que son las que acaban de pasar en Estados Unidos, para la selección final de los candidatos. Y elección general, esto es interesante, primer martes, después del primer lunes de noviembre. Ahí son las elecciones presidenciales. Fíjense, pero invariablemente tiene que ser el primer martes después del primer lunes de noviembre. El colegio electoral tal vez no refleje de forma más contundente el temor de los padres fundadores, porque este fue un sistema que se estableció por los padres fundadores. Le tenían miedo a la democracia, incluso criticaban a las gentes de los sectores más desposeídos. No participaron, recuerden, en un principio, ni los negros, ni los indígenas, ¿sí?, ni las mujeres. Era un grupo muy selecto, este Congreso Constituyente.
Aristócratas y educados, los padres fundadores desconfiaban del raciocinio popular y de la capacidad de las masas para elegir a sus gobernantes. Por ello, el método de selección del presidente es indirecto. Cada 4 años los ciudadanos no votan directamente por su presidente, lo estoy repitiendo, sino por un representante o delegado estatal que a su vez dará el voto a su representado para la presidencia. Como consecuencia, el ganador de la contienda presidencial no es realmente el candidato que obtiene la mayoría de los votos populares, sino el que gana 270 de los 538 votos que conforman el colegio electoral, la mayoría de los votos más 1. Sí está claro, ¿verdad? Cada estado, dependiendo de su población o del número de representantes y senadores que tienen, el Congreso Federal tiene el número de votos electorales. California 55, Texas 34, Nueva York 31, Florida 27. Son los estados con mayor número de votos electorales. En otras palabras, en la Cámara de Representantes hay 435 legisladores. 435 legisladores. Mientras que en la Cámara de Senadores hay 100. El total de la suma son 535 legisladores o 535 votos electorales. Pero una reforma llevada a cabo en Colombia le dio 3 votos más, razón por la cual ahora hay 538 votos. Cada 10 años, cuando se dan a conocer los resultados del censo poblacional estadounidense, se redistribuyen los votos electorales de los distritos de los distintos estados, lo que resulta en que en el número de votos electorales por estado aumentan, disminuyen o se mantienen estables dependiendo de su cambio poblacional. ¿Cómo se elige el presidente? ¿Estamos en tiempo o vamos muy...? Y nos falta China. Bueno, voy a tratar de lograrlo y si no, bueno, nos abocamos fundamentalmente a Estados Unidos y les dejo vía internet el documento de China. Por eso depende Es interesante lo de China por lo que representa, ¿no? En fin, el presidente, al igual que el vicepresidente, se eligen de manera indirecta, ya dijimos, por un colegio electoral. Aquí está la forma en cómo el presidente del Senado abre las, si quieren llamarle a ustedes, las casillas para hacer el conteo de los votos y la persona que obtenga el mayor número de votos será presidente. Siempre que dicho, ¿qué? Represente a todos los sectores nombrados. Esta es una hipótesis que realmente no se ha dado, pero ahí está. Si ninguna persona tuviera mayoría, entonces la referida Cámara elegirá al presidente de la misma manera entre los 5 nombres con mayor número de votos en la lista. Por lo general, obviamente no hay 5 nombres, hay 2. Hay 2. Pero bueno, establecieron la hipótesis, ahí está en la Constitución Política de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Regrésate nada más, este es un punto interesante sobre quién fija el plazo para la designación de los electores. Aquí sí, en este caso, es el Congreso quien lo establece. En caso de que falte el vicepresidente, ¿cómo se nombra? Bueno, ese son el número de electores por cada estado, si ustedes se fijan. Por ejemplo, está California, que tiene 55 electores. Ahí está abajo Texas, que tiene 38 electores. ¿Sí? Ahí está Florida, que tiene 29 electores. Ahí está Hawái, que tiene 3 electores. ¿Sí? Luego, el número de electores por cada entidad federativa. ¿La alcanzan a ver? Sí, si ustedes se dan cuenta, desde Alabama hasta el Distrito de Columbia,
Así está actualmente, ¿eh? Síguele. Esta es la otra parte, ¿verdad? Luego, hay dos entidades que tienen un manejo diferente. Son las críticas que se han hecho a este sistema de elección. El que no se acepta o no se respeta la voluntad popular en la elección del presidente y del vicepresidente. Esto en el entendido de que un candidato gane los sufragios en determinado estado, pero pierda la votación del colegio electoral. El candidato ganador del sufragio popular obtiene todos los votos electorales de ese estado. Esto aunque el triunfo haya sido por una diferencia insignificante. Y el candidato perdedor no se lleva absolutamente nada. Es decir, no recibe ningún voto electoral en ese estado. Luego de que las elecciones se ganan por votos electorales, no así populares. El que se cuente con votantes desleales, porque ha sucedido, ¿sí?, al candidato con quien se había comprometido. Síguele. Dice, no siempre gana el que tiene mayor cantidad de votos directos. Debido a que en 3 elecciones presidenciales, históricamente, en 3 elecciones presidenciales, el ganador del voto popular perdió el voto electoral, como en la contienda del año 2000 entre George Bush y Al Gore. Este método de elección indirecta ha sido objeto de críticas y de propuestas de reforma electoral que no han prosperado. Sin embargo, sus defensores destacan que el método respeta el federalismo y que ha funcionado perfectamente en 48 de las 53 elecciones presidenciales que se han realizado en los Estados Unidos desde 1790. Fíjense, esta es una lámina que investigué. Al principio obviamente no estaban definidos los partidos políticos. Me estoy refiriendo en las elecciones de Washington. Si ustedes se percatan, en la primera elección de 1789, Washington no tuvo oposición y solamente hubo 69 votos electorales. En la segunda elección, porque se reeligió en una ocasión, Washington obtuvo 132 votos. En la tercera elección, que fue en 1796, entre John Adams y Thomas Jefferson, ustedes aquí se dan cuenta, quien ganó la elección fue John Adams, ¿sí?, abogado, por cierto, ¿sí?, y con 71 votos contra 68. En la elección de 1800 volvió a jugar Thomas Jefferson, ¿sí?, y Aaron Burr, y los dos obtuvieron 73 votos, pero finalmente le dieron la votación a Thomas Jefferson, ¿sí, verdad? A Thomas Jefferson. En 3 ocasiones participó Thomas Jefferson, si ustedes se percatan. En 1804 gana la elección con 162 votos. Y luego entra Madison, que realmente estos candidatos fueron realmente los fundadores de los Estados Unidos. Síguele. Y luego fíjense qué interesante está la votación de 1812. Ustedes recuerdan precisamente la doctrina Monroe, ¿sí? Y luego fíjense esta votación de este personaje, estamos hablando de 1844. Recuerden la invasión, Polk, ¿sí? Síguele. El número que está antes del número de electores es el número de votos directos. No sé si se percatan, miren, por ejemplo, la elección de 1800, veamos la elección de 1860 con Abraham Lincoln, que por cierto ya se comienzan a conformar los partidos, y era del Partido Republicano. Lincoln obtiene 1.866.300
66.352 votos, Lincoln. Y el número de electores fue 180. 180. Pero fíjense que Douglas obtuvo 1.375.157 votos y solamente obtuvo 12 votos. ¿Se percatan de eso? Y luego hay un candidato siguiente, ¿sí?, que es John C. Berting, ¿sí?, que obtuvo 845.763 votos y obtuvo 72 votos. Ahora veamos algo interesante. La de 1876. Súbele un poquito, ¿puedes? O si no se puede, pero vean la votación de 1876. El candidato que ganó obtuvo menos votos directos que el candidato que perdió. ¿Se percatan? Es decir, obtuvo 4.033.950 votos directos. Sí. O sea, sí, ¿verdad? Y obtuvo 185 votos del colegio electoral. Y el candidato que perdió obtuvo 4.284.757 votos, es decir, prácticamente 200,000 votos más directos. Sin embargo, perdió la elección. ¿Sí se percatan de eso? Este es uno de los casos, por ejemplo, igual que el de Al Gore, ¿sí? Síguele. Creo que este es otro caso, la de 1888. Igual, el republicano obtuvo 5.444.337 votos y obtuvo 233 votos del colegio electoral. Y el candidato que perdió tuvo mayor votación directa, obtuvo 5.540.000 y obtuvo solamente 168 votos. Vean ustedes estas experiencias que nos indican el sistema que tiene Norteamérica. No importa que hayas obtenido el mayor número de votos directos, lo que importa es el mayor número de votos de los electores, ¿sí? Y luego vámonos hasta la elección de Roosevelt. Dale en la siguiente lámina. Aquí esta lámina es muy interesante porque fíjense ustedes, a partir de 1932, ¿sí?, que vivía en una época de una crisis económica impresionante, Estados Unidos, un desempleo terrible. Roosevelt en el 32 obtuvo 22.821.857 votos y obtuvo 472 votos del colegio electoral, ¿sí? Luego, en la segunda elección, fíjense cuántas veces eligió Roosevelt. En la segunda elección, Roosevelt obtuvo 22.821.857 votos, obtuvo 523 votos del colegio electoral. La tercera elección de Roosevelt, 27.243.460. Estamos ya en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1940. Y obtuvo 449 votos contra 50. Y vean la cuarta elección. Es el único caso en los Estados Unidos de Norteamérica de 4 elecciones. Roosevelt obtuvo 25.602.505. El candidato contrario obtuvo 22 millones, 432 contra 99. Roosevelt muere siendo presidente. Es otro dato también que hay que destacar. Muere siendo presidente en 1940, ¿sí? Y por supuesto entra
Truman. Truman era vicepresidente y automáticamente lo toca la presidencia. ¿Qué es lo que hace Truman? Obviamente es el que lleva a cabo la enmienda constitucional en donde se establece con precisión que el presidente solamente puede reelegirse en una sola ocasión. O sea, puede estar hasta 8 años en la presidencia, como el caso de Obama, como el caso de Bush, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, seguimos adelante. Y ahí está la elección de Nixon, que fue realmente, todavía en la segunda elección de Nixon, cuando se reelige, pues gana con un porcentaje de votación impresionante, pero les da por llevar a cabo un espionaje político, ¿sí? Y no le quedó más que renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Llegamos a la época de Obama, ahí tenemos por primera vez, llega un presidente de origen negro. ¿Quién podría pensar que en Estados Unidos podría llegar un presidente de origen negro? Llega porque su padre era africano y obtiene 69 millones de votos, 456.897, y McCain, que es actualmente incluso senador en Estados Unidos del Partido Republicano, obtiene 59.934.786. Gana también el colegio electoral. Y en el 2012, que fue la última elección de Obama obtuvo 65 millones, ¿verdad? 65.899.600. No tengo el número de electores, ¿verdad? No lo pusimos. Contra Mitt Romney. Pierde la elección el Partido Republicano nuevamente. Ahora están en pleno proceso electoral, ¿sí? En pleno proceso electoral. Y va a ser una elección, yo creo que muy competida. Porque el Partido Republicano tiene el control del Congreso norteamericano. La señora es una mujer fuera de serie y tiene ya una gran experiencia. Ya fue secretaria de Estado y recuerden que fue candidata a la presidencia contra Obama dentro del Partido Demócrata, pero ella pierde y Obama le da la Secretaría de Estado. Esto es interesante, ¿sí? Es cómo quedó la votación, si ustedes se percatan, entre Obama y el último candidato. Obama obtuvo 303 votos y el otro obtuvo 206. Pudiéramos poder platicar un poquito del Congreso de los Estados Unidos y por supuesto de la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero el tiempo se nos vino encima y lo que me interesaba es que ustedes tuvieran una amplia visión de lo que es el sistema presidencial norteamericano.